El presidente Daniel Noboa contempla la posibilidad de recibir tropas militares estadounidenses en Ecuador durante 2026. Lo dijo en una entrevista con el medio internacional Bloomberg. Y en ese espacio, el mandatario también se refirió a la cooperación con el gobierno de Donald Trump para enfrentar a los cárteles de la droga y los problemas de inseguridad que existen en la frontera con Colombia. Paul Romero con más de sus declaraciones. Este miércoles, el presidente Daniel Noboa, quien se ausentó del país entre el 2 y 6 de abril por temas personales, en una entrevista con el medio internacional Bloomberg, habló de la cooperación con Estados Unidos para la lucha contra las organizaciones criminales. El mandatario contempló la posibilidad de recibir en territorio ecuatoriano tropas militares estadounidenses bajo ciertas condiciones. Obviamente con el control de nuestras Fuerzas Armadas. Pero eso sí se permite. Al mismo tiempo, el 70% del país está feliz de que tengamos una buena relación con Estados Unidos. Señaló que las tropas podrían llegar este año, amparadas en los acuerdos de cooperación bilateral que permiten su presencia temporal. Resaltó el apoyo a las Fuerzas Armadas para operaciones específicas, como la ejecutada en marzo pasado en la frontera norte. Fue apoyo de inteligencia y fue apoyo también en la ubicación de ciertos elementos que eran amenazas para el Ecuador. Había comandos de la frontera, gente que era ex-FARC. En ese contexto, justificó la decisión de imponer una tasa de seguridad a las importaciones de Colombia por falta de control del gobierno de Gustavo Petro en la frontera. Nuestra presencia en la frontera, en nuestra frontera norte, nos obliga a gastar dinero que no tendríamos que gastar si a nuestro vecino le importara proteger sus propias fronteras y controlar el tráfico. A más de 2 años de declarado conflicto armado interno, dijo que el país está en una nueva fase de la lucha contra los grupos armados organizados. En el cual se protegen los puertos, se bloquea el ingreso de cocaína desde la frontera norte, se bloquea el ingreso de explosivos y de armas desde la frontera sur, y de esa manera podemos usar de una forma mucho más eficiente a nuestro personal de policía y de Fuerzas Armadas. En la entrevista también se refirió a la gestión del gobierno en los ejes económico, energético y de inversión extranjera. El portaaviones nuclear de los Estados Unidos, Nimitz, realizó este martes y miércoles ejercicios navales en aguas ecuatorianas con las Fuerzas Armadas como parte de la iniciativa Southern Seas 2026. Fue una visita temporal que busca mejorar la interoperabilidad de capacidades con la Armada, la Guardia Costera y la Fuerza Aérea para la lucha contra organizaciones criminales. El Ministerio de Defensa calificó la visita del portaaviones como un hito para la seguridad del país y también de la región. El buque, considerado una base aérea flotante, tiene capacidad para más de 65 aeronaves y una tripulación de 5.000 soldados. Alta mar, un ataque extranjero. El gobierno guarda silencio sobre las denuncias de presuntos ataques a embarcaciones ecuatorianas en alta mar por parte de fuerzas militares de Estados Unidos. Nuevos testimonios de los tripulantes aseguran que fueron blanco de un bombardeo. En 9 días, 2 barcos ecuatorianos fueron presuntamente atacados en alta mar por fuerzas militares de Estados Unidos, según testimonios de los tripulantes que arribaron esta semana a Manta. El primero, el 17 de marzo, el barco Negra Francisca Duarte, con 16 tripulantes, a 135 millas de San Cristóbal, Galápagos. El segundo, el 26 de marzo, el barco Don Maca, con 20 tripulantes, al noroeste de Galápagos, según testimonios de los navegantes. Estábamos enhielando el pescado cuando escuchamos el bombazo, después el segundo bombazo, y la gente estaba en la proa. ¿Nunca hubo advertencia? Nunca fue aviso, nadie ni se acercaron por lo menos primeramente a revisar, pero no. Fue directamente los bombazos. Televistazo consultó a la Embajada de Estados Unidos sobre las denuncias de los tripulantes de la embarcación Don Maca. Por correo electrónico, la Oficina de Asuntos Públicos del Comando Sur respondió que el 26 de marzo hubo una interdicción de estupefacientes realizada por el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos en aguas del Pacífico Oriental. No especificó más detalles y adjuntó un enlace a la red social X, en la que califica la operación de impecable para la incautación de 592 kilogramos de cocaína, en coordinación con Ecuador, junto a 3 fotografías.
La Guardia Costera dijo que no participó en ningún caso relacionado con el buque pesquero Don Maca. Aclaró que el lunes 23 de marzo abordó al buque Aurora y 3 embarcaciones tipo Panga e identificó que estaban colaborando para transportar cocaína ilegalmente. 10 personas fueron detenidas y enviadas a Ecuador. Para el ex canciller Francisco Carrión, el Ejecutivo debería activar mecanismos diplomáticos para investigar los hechos. Es decir, aquí se trata de una intervención de 3 países en definitiva, el Ecuador, Estados Unidos y El Salvador. Señaló que durante la década de operaciones de Estados Unidos en la base de Manta, entre 1999 y 2009, hubo denuncias similares y se activó un protocolo. Estados Unidos tenía que informar a las autoridades ecuatorianas las autoridades ecuatorianas detener a esa embarcación para ver de lo que se trataba, si era pesca ilegal, si era narcotráfico. Desde 2023, Ecuador y Estados Unidos realizan operaciones de interdicción marítima contra el narcotráfico y se intensificaron con el actual gobierno. Y continúan estas denuncias de pescadores ecuatorianos sobre presuntos ataques en alta mar. El capitán del barco Negra, Francisca Duarte, asegura que el incendio de su embarcación el 17 de marzo pasado fue el resultado de un ataque de fuerzas extranjeras. Su versión coincide con la tripulación del barco Don Maca que llegó ayer a Manta. Los afectados ahora analizan acciones legales para que el Estado ecuatoriano investigue lo ocurrido. Que nunca fueron náufragos, sino víctimas de un ataque, lo dice el capitán del barco Negra, Francisca Duarte, quien acompañado de su abogado y otros 7 tripulantes, presentó su versión sobre lo ocurrido en alta mar el pasado 17 de marzo, cuando la embarcación se incendió. Según su testimonio, ese día pasada la 1 de la tarde y cuando se encontraban a unas 170 millas de Galápagos, fueron bombardeados. Los muchachos iban en la cubierta y vieron que se acercaba un dron hacia nosotros. Cuando no demoró mucho, ese dron explotó en la caseta. Miro para la parte de atrás, ya la candela ya estaba bastante ya avanzada. El capitán asegura que al no poder controlar el fuego con extintores, los 16 ocupantes del barco utilizaron 2 lanchas auxiliares para salvarse y se acercaron a la embarcación que los interceptó. Y una vez que llegamos cerca, habían militares, eran gringos. Nosotros nos acercamos y pedimos ayuda. Entonces ellos nos apuntaron con su arma y nos dijeron, levanten la mano, levanten la mano. Entonces yo la bajé, nosotros le digo, aquí llevamos un herido, levanta la mano. Me hicieron subir a mí primero, me esposaron con eso de plástico en la parte de atrás y me pusieron una bolsa. Cuenta que al día siguiente, el 18 de marzo, fueron entregados a una patrulla de El Salvador, que publicó el hallazgo de los pescadores ecuatorianos 5 días después. Los tripulantes del Negra, Francisca Duarte, regresaron al país en grupos hace una semana y durante ese tiempo se negaron a hablar públicamente del tema. Dicen que se animaron ahora a contar su versión después de que escucharon a los pescadores del barco Don Maca, que arribaron recientemente al Ecuador, también procedentes de El Salvador. De hecho, la versión de ambas tripulaciones es similar. El abogado Jorge Chiriboga informó que analizan las acciones legales a seguir, ya que, según indicó, no han tenido acceso a informes oficiales sobre las circunstancias en que las autoridades salvadoreñas encontraron a los pescadores de los 2 barcos ecuatorianos. Para recabar la suficiente información que nos den elementos suficientes para iniciar otro tipo de acciones contra el mismo Estado que permite que embarcaciones extranjeras, de naciones extranjeras, ataquen a ecuatorianos en alta mar. Otro caso que aún sigue sin respuestas es el del barco Fiorella, que desapareció en enero con 8 tripulantes. Sus familiares temen que haya ocurrido algo similar. Hasta el momento, la Capitanía del Puerto de Manta no ha concedido entrevistas sobre los testimonios presentados por los pescadores manavitas. Gustavo Petro, un presidente incómodo. Nuevas tensiones diplomáticas se generan entre Ecuador y Colombia luego de que el presidente Gustavo Petro señale que el ex vicepresidente Jorge Glass es un preso político. Por ese motivo, la Cancillería ecuatoriana envió una nota diplomática de protesta pidiendo que Petro no interfiera en las decisiones de la justicia de Ecuador. Diego Cuenca informa que injerencias similares cometió con el gobierno de El Salvador.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha mostrado activo en redes sociales, pero lo que escribe está generando polémica con otros mandatarios de Latinoamérica. Sus últimas publicaciones levantaron tensiones diplomáticas con Ecuador, porque en su red social X se escribió: Jorge Glass es un ciudadano colombiano y es un preso político. Solicito a los organismos internacionales de derechos humanos velar por sus derechos. Su estado de salud compromete ya su vida porque al estar en prisión no le han dado el suficiente alimento y sufre ya una severa desnutrición y pérdida de masa muscular. Dejar morir a una persona en hambre estando bajo el cuidado de un gobierno es un delito de lesa humanidad. Ese mensaje motivó a la Cancillería ecuatoriana a redactar una carta diplomática de protesta que fue enviada anoche al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. En el documento, el gobierno ecuatoriano aclara que Glass no es un perseguido político porque tiene una sentencia legítima por delitos de asociación ilícita y por enfrentar procesos penales por peculado. Y enérgicamente exige el cese de inmediato con declaraciones que vulneran su soberanía y exige un compromiso real de Colombia de fortalecer la vigilancia fronteriza, combatiendo con eficacia el narcotráfico, en lugar de interferir en las decisiones de la justicia de un Estado soberano. A ese mensaje diplomático se sumó el presidente Daniel Noboa, quien en la red social X aseguró que las declaraciones de Petro violan el principio de no intervención consagrado en la Carta de la OEA. Petro también cuestionó el sistema carcelario del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y en otras ocasiones protagonizó enfrentamientos contra el presidente de Argentina, Javier Milei, y contra algunos exmandatarios de Perú. Y la Cancillería de Colombia en Bogotá confirmó la llegada de esta nota de protesta desde Ecuador. Fuentes diplomáticas de ese país afirman que está en análisis, pero que se abrieron todos los canales diplomáticos con Ecuador para buscar soluciones a este nuevo impasse. La diplomacia colombiana aseguró que no está previsto llamar a consultas al embajador colombiano en Quito, a pesar de que conocen que Arturo Félix Wong, embajador ecuatoriano, sí fue llamado, en cambio, por el gobierno de Daniel Noboa. Exámenes de Contraloría recomendaron desde 2018 no recibir definitivamente la obra de Coca-Codo Sinclair por las irregularidades en el proceso de construcción, financiamiento y cooperación de la central hidroeléctrica más grande del país. Sin embargo, Daniel Noboa la recibirá tras el acuerdo alcanzado con China. Se desconoce si Power China reconstruirá la casa de máquinas y el área de los generadores donde hay fallas en materiales y equipos. La empresa china Sinohydro ha hecho intentos por resolver las fallas y fisuras en la infraestructura metálica de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair detectadas desde 2015, pero hasta hoy no ha podido solventarlas de manera integral. Hizo soldaduras, cambio de algunos equipos, pero los riesgos continúan, pese a que hace 6 años la consultora alemana Tubsud, contratada por Sinohydro, le recomendó reemplazar los 8 distribuidores que, según técnicos de Coca-Codo, al día de hoy tienen unas 30,000 fisuras. Esos distribuidores son enormes esferas que conducen el agua a las turbinas y están envueltas en bloques de hormigón. Este libro, titulado Cracks, fue escrito por un técnico especialista que trabajaba en Coca-Codo Sinclair. Él ha dejado documentado que Sinohydro en cada intento de reparación multiplicaba los daños y lo que hacía es esmerilar las fisuras o soldarlas con material también de mala calidad, dice el testimonio escrito. Las fisuras alcanzaron hasta 37 centímetros de longitud. La empresa alemana Tubsud hizo para Sinohydro, además, pruebas microscópicas con 3 muestras de la tubería usada en la millonaria obra. Encontró microfisuras secundarias o intergranulares o intercristalinas adyacentes a las fisuras principales. Se presentan como líneas negras pronunciadas. Eso es un riesgo a mediano o largo plazo que la empresa china lo sabe. Aún así, la hidroeléctrica está funcionando, pero bajo el riesgo que solo se podrá reparar deteniendo la central y volviendo a construir la casa de máquinas, reinstalar nueva tubería de captación y ubicando distribuidores de calidad para que soporten la presión del agua. Un sacrificio que el país tendrá que hacer, dice Hernán Pérez Luz, quien en artículos en medios extranjeros cuestionó la mala calidad, los sobreprecios y la corrupción de las obras chinas. La otra alternativa sería no recibir la obra, seguir demandando, seguir enjuiciando, seguir esto, pero la obra se sigue deteriorando a un costo enorme para el Ecuador.
La Contraloría General del Estado hasta el 2021 ha realizado 25 exámenes especiales a la construcción, fiscalización y operación de Coca-Codo. En el informe DNA 8 del 2018 llegó a establecer que la reparación de las fallas costaría unos 1.010 millones de dólares. Las glosas por responsabilidades civiles culposas superan los 84 millones de dólares. Las glosas tienen que cobrarse y los juicios penales tienen que avanzar, pero lo que no podemos hacer es simplemente cruzarnos de brazos y seguir litigando. Con todos estos antecedentes, el gobierno se apresta a recibir Coca-Codo Sinclair en los próximos 9 días. Y como acabamos de ver, la recepción definitiva de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair está en la etapa final, próxima al anuncio. Con esto, la empresa china Sinohydro obtendrá el acta de entrega-recepción que no pudo hace 10 años por las deficiencias y mala calidad de los materiales que usó para esa mega construcción. Con base al laudo aprobado por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional con sede en París, tras la recepción de esta obra, Ecuador recibirá una compensación de 400 millones de dólares. La empresa Power China recibirá el traspaso de la operación, mantenimiento y el 100% del riesgo de la central afectada por fisuras, mala calidad del material y deficiencias técnicas. Según el gobierno, esto no implica la cesión de la propiedad ni del control estratégico de la central. Ahora, Power China, además de arreglar los defectos constructivos, deberá implementar un modelo de gestión sujeto a estándares técnicos, tecnológicos, ambientales y también legales. Selec tiene 200 millones de dólares de garantía y Sinohydro está pidiendo que se los devuelva. Sin embargo, la Corporación Eléctrica ha manifestado que se reserva ese derecho. Salud pública. Una crisis insuperable. El Hospital del Seguro Social Carlos Andrade Marín, uno de los más grandes del país, atraviesa una crisis para realizar cirugías. Esto se debe a la destrucción de las máquinas que esterilizan instrumentos y ropa quirúrgica. Los directivos han pedido priorizar intervenciones oncológicas y de alta complejidad y reagendar las restantes. Diego Puente con más detalles de lo que sucede en esta casa de salud. Los pacientes del Hospital del IES Carlos Andrade Marín en Quito no solo tienen que lidiar con la falta de medicinas, de insumos y turnos de atención médica ahora acortados a 10 minutos. En esta casa de salud, una de las más importantes de la seguridad social, se suma un problema. Tienen dañados los 3 equipos de esterilización para realizar cirugías. Estas máquinas son fundamentales para eliminar bacterias, virus y esporas de instrumental y ropa quirúrgica previo a un procedimiento. El dispositivo principal, conocido como autoclave, emana vapor a 134 grados centígrados y emite ultrasonido que mata cualquier microorganismo. Este correo de la Dirección Técnica Médica da cuenta de que el 30 de marzo se dañó la última máquina. La jefatura de cirugía pidió en una comunicación interna a sus colegas limitar a 2 operaciones diarias por especialidad y elegir quién debe ser intervenido. Se exige dar preferencia a pacientes oncológicos, con patologías complejas, de emergencias y diferir el resto de intervenciones. La cirugía que me programó el urólogo fue hace 1 año, 3 meses, pero lo cual me quedaron en llamar hasta la hora, hasta la vez que no. Para afrontar esta crisis, el hospital pide a los cirujanos coordinar con casas comerciales la esterilización de sus propios equipos y se compromete a gestionar una máquina lo antes posible. Comunicación del hospital negó inconvenientes en el servicio de cirugía. Dijo que 2 equipos están en mantenimiento y 1 operativo y que eso no ha impactado en la atención a los afiliados. Según los médicos, una máquina fue prestada por otra casa de salud pública mientras dura la contingencia. Aunque la situación debía solucionarse de emergencia, la coordinación de hospitalización prevé que demorará hasta el 12 de abril cuando se concrete la compra de otra máquina. Mientras tanto, las cirugías en el HCAM han disminuido de unos 80 procedimientos a 30 diarios, incluidas las emergencias. Un nuevo caso de tosferina en el cantón Taisha reabre el debate sobre el manejo de la enfermedad en un contexto de reportes oficiales y alertas internas que evidencian posibles fallas en el sistema. En 2025 los contagios aumentaron sobre todo en niños menores de 1 año. Carla Delgado precisa que la mayoría de casos de tosferina actualmente se registra en Morona, Santiago.
La muerte de una bebé en Taixa por tosferina dispara las alertas en el cantón. En la comunidad aseguran que desde diciembre se han registrado casos de esta enfermedad, sin que el Ministerio de Salud se haya pronunciado de forma clara sobre la situación. Según la Gaceta Epidemiológica más reciente, se reportan 14 casos a nivel nacional, de los cuales 9 corresponden a la provincia de Morona, Santiago, la más afectada. El año pasado los contagios de tosferina se dispararon. Se registraron 2.798 casos, en su mayoría en niños menores de 1 año. El ex viceministro de Salud, Marcelo Aguilar, advierte que uno de los principales problemas es la falta de un seguimiento epidemiológico efectivo. Pero la falta de insumos de laboratorio, de búsqueda activa, de un trabajo de vigilancia epidemiológico adecuado, probablemente hizo que muchos casos no fueran detectados. Ese brote probablemente tiene todavía secuelas y una cola de ese brote, que es lo que está afectando en Morona, Santiago. A esto se suma un memorando interno del Ministerio de Salud al que tuvo acceso Televistazo, que revela posibles fallas en el sistema de vigilancia. El documento emitido el 25 de junio del año pasado advierte sobre inconsistencias en los resultados del laboratorio de casos de tosferina procesados por el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública en la plataforma BIEPI. Según el informe, se detectaron modificaciones posteriores en los resultados, lo que podría interferir en las intervenciones epidemiológicas, afectar la efectividad de las medidas de control y aumentar el riesgo de transmisión comunitaria. Las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de contar con información confiable, especialmente en un contexto de alerta epidemiológica vigente desde mayo del año pasado. Sobre este tema se solicitó una versión al Ministerio de Salud para conocer si estas inconsistencias ya fueron corregidas y qué acciones se están implementando para controlar los casos. Hasta el momento. Ahora nos vamos a trasladar al norte de Guayaquil con nuestra compañera Bessie Granja, quien tiene detalles en vivo sobre el incendio ocurrido esta mañana en una antigua fábrica de café. El fuego finalmente pudo ser controlado pasadas las 3 de la tarde. Bessie, te saludamos a esta hora. Cuéntanos si hay personas heridas. Hola Juan Carlos y televidentes, buenas noches. Bueno, gracias a Dios no hay personas heridas, no hay fallecidos, pero sí se registró un incendio alarma 2 en esta zona del norte de Guayaquil, que como podemos observar es bastante concurrida. Hay presencia de centros comerciales, también viviendas, y bueno, el origen fue en esta fábrica de café que ya no está en funcionamiento. Sin embargo, en una de las torres se registró un incendio que hasta ahora está siendo investigado. Incluso vemos a personal del municipio de Guayaquil, de Segura EP, ya aquí en el sitio para comenzar las investigaciones junto con el cuerpo de bomberos y determinar qué ocurrió en estas instalaciones la mañana de este día. Y también, bueno, acá 200 uniformados del cuerpo de bomberos tuvieron que estar presentes para controlar las llamas y también con drones sobrevolar toda la edificación y poder ingresar también hasta esta planta que tiene una extensión de casi 1 cuadra. Y bueno, también inclusive el cuerpo de bomberos de San Borondón sabemos que tuvo que venir hasta aquí con sus unidades para abastecer de agua. Pero todos estos detalles fueron cubiertos por nuestro compañero Luis Alfredo Zúñiga, que presentó justamente un informe y lo vemos en este momento. A las 10:18 de la mañana de este miércoles, la columna de humo y el fuego alertaron a los moradores de la Alborada en el norte de Guayaquil. En minutos empezaron a llegar los bomberos, 32 unidades entre camiones escalera, cisterna, de combate, ambulancias y 200 efectivos que acudieron como sea, incluso en bicicleta. El humo salía desde el interior de una de las torres de la que durante años fue sede de la compañía El Café del Grupo Novoa, pero que actualmente ya no opera en ese sitio y la estructura que ocupa 1 cuadra no está en funcionamiento. Los bomberos subieron, hicieron perforaciones en la pared y el techo de la torre de metal y echaron agua. Unos desde los exteriores y otros ingresaron con los vehículos a los patios de la fábrica para complementar el trabajo. El incendio ocurrió cuando había personas trabajando en el desmantelamiento. Tenemos que terminar de apagar toda la espuma del aislamiento térmico que tenía la torre, que es la que está prendida, porque estaban trabajando con soldadura. Entonces seguramente la soldadura pues causó que se queme la espuma.
Se confirmó que no hubo fallecidos ni heridos. Al mediodía ya no se divisaba fuego, pero la torre emanaba gran cantidad de humo, que por momentos cubrió los alrededores. Humo nocivo, según indicaron los bomberos, debido al material que se estaba consumiendo. Fue necesario usar mascarillas y afectó a transeúntes y moradores de una zona altamente residencial, de fábricas y con 2 grandes centros comerciales a unos metros. La avenida Felipe Peso se cerró al tránsito vehicular para atender la emergencia. Además, en él cortó el fluido eléctrico en todo el área para facilitar el trabajo de los bomberos en los vehículos escalera, aunque eso generó quejas en sectores del norte y se monitoreó el avance de los trabajos con drones y cámaras térmicas. A las 2 de la tarde, el cuerpo de bomberos afirmó que el incendio estaba controlado en un 95% y que había la probabilidad de que en la noche o madrugada vuelva a salir humo, pero que esto no significa que se reactivaba. Es normal que humee, que no se preocupen. A las 3:30 de la tarde, el incendio se controló por completo, según los bomberos, quienes indicaron que ahora empezarán las investigaciones para establecer las causas. Bessie, y siendo las 7 de la noche con 32 minutos, cuéntanos si ya se normalizó totalmente el tránsito vehicular en ese punto del norte de Guayaquil y también si hay resguardo policial en esa fábrica. En efecto, ya el tránsito vehicular se reactivó y como podemos justamente observar aquí con mi camarógrafo Leonardo Valareso, esta es la avenida Felipe Peso y justamente es una de las vías de alta circulación que conecta a los centros comerciales, que conecta también a otras avenidas de esta zona denominada La Alborada y que también conecta hasta zonas del noroeste de Guayaquil. Vemos más adelante que hay vehículos de la compañía Segura EP, de la empresa municipal Segura EP. También pudimos observar a personal policial rodeando toda la fábrica y también a carros de la Corporación Eléctrica de Guayaquil, porque recordemos que aquí se interrumpió la electricidad para poder trabajar y sofocar el incendio. Entonces ellos están todavía monitoreando algunos focos que pueden en algún momento haber quedado por allí inconclusos de trabajos y por eso estaban rodeando toda esta zona. Hemos hablado con vecinos, también ellos nos han comunicado que la luz se restableció enseguida, al menos aquí, pero hay lugares cerca de esta fábrica en los que todavía la electricidad no pudo ser restablecida a tiempo para seguir trabajando en controlar el incendio hasta las 15:30 que aproximadamente pues pudo ser controlado por el cuerpo de bomberos. Precisamente, Bessie, ¿hay la posibilidad, te han explicado los bomberos, si de pronto existe la posibilidad de que se reactive este incendio que reiteramos ya ha sido controlado, tomando en cuenta, nos mostrabas hace unos minutos, hay centros comerciales, urbanizaciones, conjuntos habitacionales y esta importante vía? Desde las 3:30 de la tarde hasta ahora, ellos justamente han ido monitoreando minuto a minuto si es que en algún momento ha habido algún remanente de este humo que comenzó a emanar desde muy temprano, pues hasta ahora se descarta que pueda reactivarse. Sin embargo, ellos ya arrancaron con las investigaciones junto con personal también municipal. Por ahora han comentado de que no existe alarma, por eso inclusive muchas personas ya ingresaron a sus viviendas, ya no están utilizando mascarillas y se descarta por ahora algún tipo de peligro de que se reactive. Las investigaciones definitivamente arrancaron y por eso ya todo el resguardo policial aquí y también de personal del municipio, pues aquí monitoreando la emergencia que hubo esta tarde. Muchas gracias, Bessie, por tu reporte desde el norte de Guayaquil. Estaremos muy pendientes del resultado de las indagaciones para conocer con exactitud qué fue lo que provocó esta emergencia. El Fondo Monetario Internacional avala la gestión del gobierno. El país recibirá $400 millones, una aprobación condicionada a medidas polémicas como por ejemplo el alza del IVA a la canasta básica y el compromiso de eliminar exenciones tributarias. Pese a esto, el gobierno aún no aclara cómo va a ejecutar esos ajustes. El 31 de marzo de 2026, el Fondo Monetario Internacional dio luz verde técnica a la quinta revisión de su acuerdo con Ecuador. Afirma que el aval es la consecuencia de que el gobierno adoptó medidas para racionalizar los gastos tributarios, fortalecer los ingresos fiscales y mejorar la eficiencia del gasto público. ¿Pero qué significa esto en lenguaje sencillo? ¿Cuáles son esas medidas que valora el fondo?
Empecemos señalando que el gasto tributario está conformado por las exenciones en el cobro de ciertos impuestos, por la devolución de ciertos tributos. En Ecuador superan los 7.000 millones de dólares. Entre las medidas adoptadas por el gobierno están las reformas al régimen minero y la interpretación que hizo el Servicio de Rentas Internas para gravar con IVA 15% a decenas de productos de la canasta básica. Esas son acciones que tienen un carácter eminentemente recaudatorio, que mueven la aguja de los ingresos del Estado. Y eso el FMI lo ve con buenos ojos porque interpreta el gasto tributario como una distorsión económica. El organismo es partidario de las asistencias económicas directas, de los bonos. Por eso no debe llamar la atención que el gobierno en las últimas semanas haya ampliado la cartera de beneficiarios de asistencias en zonas rurales. Para 2026, el FMI prevé un ajuste de 1,7% del Producto Interno Bruto. Esto implica que, entre ingresos y gastos, el gobierno debe acumular 2.200 millones de dólares. El acuerdo no prevé aumentos de impuestos, pero sí que se afecte el gasto tributario, el gasto en burocracia y las compras públicas. El foco además apunta hacia más transparencia en las empresas públicas y en la seguridad social, así como en un mercado financiero que realmente funcione. Resta que el directorio del FMI apruebe esa quinta revisión para que se haga efectivo el desembolso de 394 millones de dólares, que pesan menos que el aval de cumplimiento ante los financistas internacionales del gobierno. Seguimos informando, gracias amigos por su sintonía. Pese a que hay una ley que permite al BIES vender a otras instituciones financieras y de cobranza la cartera vencida de sus préstamos, este no es un segmento atractivo para el mercado. 640 millones de dólares, sobre todo en préstamos hipotecarios que están impagos por más de un año, corren el riesgo de perderse. Ariana Bermeo presenta el informe de estas cifras. Para obtener liquidez, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social puede vender a otras instituciones financieras su cartera de préstamos difíciles de cobrar. Así lo permite la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia vigente desde el año pasado. Eso en teoría, porque en la práctica los préstamos impagos al BIES no resultan atractivos para bancos o agentes de cobranza. La razón nuevamente está en las cifras. La cartera en riesgo del banco del afiliado asciende a 1.084 millones de dólares y corresponde a préstamos con atrasos superiores a 31 días. De esos 1.000 millones, como 640 millones, sí, es cartera de alto riesgo porque su morosidad supera los 360 días. Con lo que la cartera que podría ser en la práctica vendida por parte del banco, creo que no superaría los 400 millones de dólares. Dentro de la cartera de alto riesgo se encuentran en su gran mayoría créditos hipotecarios, pero también hay quirografarios y prendarios. En el Ecuador va a ser muy difícil titularizar esa cartera porque tiene mucha mora. Y yo creo que los únicos activos que van a poder vender o contra lo cual podrían endeudarse de acuerdo con esa ley son los créditos quirografarios. Cuando la mora en un hipotecario supera los 3 años, entra en el expediente de cartera castigada, que según cifras a las que Ecoavisa tuvo acceso suman 482 millones de dólares y son los menos atractivos para operaciones de compra. Y cambiamos de tema para contarles que un miembro del movimiento Reto fue quien presentó la primera denuncia formal para remover a Aquiles Álvarez de la alcaldía de Guayaquil. Se trata de David López, que a pesar de no ser guayaquileño, presentó ese pedido de remoción, cuyo trámite durará cerca de un mes. Diego Cuenca explica cuál será el proceso de este trámite. Ese miércoles, en el municipio de Guayaquil, ingresó el primer pedido para remover a Aquiles Álvarez de la alcaldía. La denuncia la presentó David López, un abogado que reside en Quito y viajó exclusivamente para ese trámite. La autoridad, en caso de ausentarse más de 3 días hábiles, es una causal de remoción, ¿no?, del cargo. Entonces, lo que estamos haciendo es haciendo que se respete únicamente la ley. Aunque López asegura que no tiene intenciones de politizar su pedido de remoción, es miembro de una facción del movimiento Reto, que se opone a que esa organización esté liderada por Raúl Chávez. Chávez, quien es amigo cercano de Aquiles Álvarez,
también está procesado en el caso Goleada. Además, López también ha sido acusado de tener cercanía con el gobierno de Noboa por su cargo como director ejecutivo en el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del Ecuador, afín al oficialismo. Y la discusión no debe ser a quién lo presenta y de dónde es quien lo presenta. La discusión es la ausencia de obras en Guayaquil, porque no hay la autoridad máxima, hay una incertidumbre de quién es el verdadero alcalde de Guayaquil. Álvarez lleva 9 días sin justificar su ausencia en la alcaldía de Guayaquil, porque no renovó su licencia sin sueldo que venció el 26 de marzo y tampoco pidió vacaciones, pese a que según Recursos Humanos del municipio tiene 18 días disponibles. Sin esas justificaciones formales, se configura una de las causales para removerlo del cargo como alcalde de Guayaquil, según el artículo 333 del COTAT, la ley que regula los gobiernos autónomos. Con base en esa normativa, el pedido formal de remoción tendrá que cumplir un proceso que podría durar cerca de un mes. La denuncia debe presentarse en la Secretaría General del Cabildo, con la documentación de respaldo que pruebe la causal. Esa dirección municipal, en un plazo de 2 días, debe remitir los documentos a la comisión de mesa, que tendrá 5 días para calificar la denuncia. Esa comisión será liderada por la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel. La misma comisión abrirá un expediente y en 10 días las partes deberán presentar sus pruebas de cargo y descargo. Cuando culmine esa etapa, la comisión hará un informe final y convocará una sesión extraordinaria del Consejo Cantonal de Guayaquil, donde la remoción se resolverá con el voto de las 2/3 partes de sus integrantes, es decir, con 10 votos, que pueden ser a favor o en contra. 13 de los 15 concejales son afines al movimiento correísta Revolución Ciudadana y Reto, que respaldan a Aquiles Álvarez. Y en el caso Goleada denuncian a jueces por liberar a los hermanos Álvarez. El abogado Daniel Frías presentó una denuncia por presunto prevaricato ante el Consejo de la Judicatura de Guayas contra 3 magistrados quienes otorgaron su libertad. Según el jurista, los jueces habrían excedido sus funciones ya que la audiencia solo debía tratar la medida de libertad, mientras que determinar el delito le corresponde a la Fiscalía. Frías además denunció que este jueves llevará también el caso ante la Fiscalía General del Estado. Y precisamente vamos a profundizar en esta noticia que ha impactado al fútbol nacional. En Quito, una jueza de Quitumbe ratificó la detención del exfutbolista Cristian El Diablito Lara y otras 3 personas. También dictó orden de prisión preventiva tras la formulación de cargos por el delito de robo. Fabiola Santana con los detalles de este caso. La jueza de la Unidad Penal de Quitumbe, Fátima Yundo, dictó prisión preventiva en contra de Cristian El Diablito Lara y otras 3 personas detenidas el martes, cuando asaltaban un local de tecnología en el sector Villaflora, sur de Quito. La jueza también dio paso al inicio de la instrucción fiscal de 30 días, pues Lara y los demás fueron aprehendidos en flagrancia. Ahora son procesados por robo y, de ser condenados, podrían enfrentar una pena de entre 5 y 7 años de cárcel. Aún se desconoce a qué reclusorio será enviado. El fiscal de Pichincha, Santiago Requelme, dijo que la policía acudió al local por una llamada al ECU 911 y que al ingreso estaba estacionado un vehículo azul polarizado cuyo conductor era Lara. Los otros 6 huían y 3 fueron capturados con un arma de fuego cada uno, una subametralladora y 2 pistolas. Como parte de los elementos de cargo, presentó un informe de verificación de la escena del delito, 19 indicios en total, incluidas las vainas detonadas, pues ellos dispararon contra los policías. También una mochila abandonada en el garaje del local con flash memories y celulares. Todo queda en cadena de custodia y el carro que conducía Lara permanecerá retenido. 5 cuerpos fueron hallados en la vía Juján, Simón Bolívar, con varios impactos de bala. Según la policía, la masacre correspondería a una disputa entre bandas delictivas. Estefanía Arias viajó a esa zona de la provincia del Guayas, donde además hubo un operativo y allanamientos para dar con los criminales. Los 5 cuerpos fueron hallados a un costado de la vía Juján Simón Bolívar, en Guayas. Todos presentaban impactos de bala. Aquí encima se dio muerte. Banda tiene que ser. Dicen que tuvo el golpe 3 de la mañana que han escuchado los disparos.
Fue un familiar de las víctimas el que alertó a la policía que los hombres de entre 25 y 45 años de edad fueron primero secuestrados en la madrugada por sujetos armados, quienes vestían prendas similares a la de la policía y que se movilizaban en 2 camionetas sin placas. Ingresaron en una vivienda que está con vía a Juján. Ingresaron, someten a 5 individuos de sexo masculino que estaban en el interior de la vivienda. Son sacados de esa vivienda, son trasladados aproximadamente a unos 5 minutos vía Juján, en donde les bajan de los automotores y les acribillan. Molina agregó que la masacre sería por una disputa entre 2 bandas criminales. Apoderarse de territorios que una u otra banda tiene hegemonía para causar sus delitos, se producen estos eventos criminales y la influencia de múltiples delitos. La venta de drogas, las extorsiones, los asaltos en carretera, etcétera, etcétera. De los 5 hombres, solo 1 ha sido identificado hasta el momento. La policía confirmó que no es la primera vez que ocurre este tipo de masacre. De hecho, esa es la forma como operan las bandas criminales en esta zona de la provincia del Guayas. ¿Por qué esta zona es estratégica para ellos? Es estratégica porque es una zona altamente productiva. Son zonas donde se manejan circulante. Tenemos pues la producción de cacao, la producción de banano. Cerca del mediodía, las autoridades confirmaron que un 6º hombre está desaparecido. Como parte de las investigaciones, los uniformados realizaron operativos y allanamientos a viviendas en una zona rural del cantón Simón Bolívar. Están tras la pista de los criminales. Mientras tanto, los 5 cuerpos fueron trasladados a la morgue de Milagro. Un procedimiento dental terminó en tragedia. La muerte de un hombre de 37 años en una clínica de Quito revela presuntas irregularidades y cuestiona los controles sanitarios. Carla Delgado, con más información de lo sucedido. Esta clínica odontológica en el norte de Quito fue clausurada tras el fallecimiento de un hombre de 37 años, quien acudió para someterse a una endodoncia en una pieza molar y a la colocación de implantes dentales. La Agencia Metropolitana de Control informó a Televistazo que el centro fue cerrado y se determinó que en una de sus áreas funcionaba un equipo de rayos X sin contar con las autorizaciones municipales correspondientes. Sin embargo, la situación va más allá. Familiares del paciente denuncian presuntas inconsistencias en el procedimiento. La principal preocupación es que durante la intervención se le habría administrado anestesia general. No tenían tanques de oxígeno, no tenían el carrito de reanimación. Ellos no estaban preparados para nada de esto. Además, cuestionan la falta de control por parte de la autoridad sanitaria. ¿Cómo permiten que este tipo de clínicas, esta clínica implanta, ofrezca servicios de anestesia general y no tengan el equipo para reaccionar? Nosotros sabemos que estas personas algo le quisieron inyectar a mi hermano para ayudarlo en este tema, y tuvieron que salir a una farmacia de un lado a comprar el medicamento. La Agencia Metropolitana aclaró que el control técnico y la vigilancia sanitaria de estos establecimientos no son competencia del municipio. Estas responsabilidades recaen en la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada ACES, entidad adscrita al Ministerio de Salud Pública. Por ello, la acción municipal se limita a verificar el cumplimiento de la normativa local y el control de actividades económicas. Según la entidad, desde el año pasado se han clausurado 11 clínicas odontológicas en Quito. En la mayoría de casos, lo que nosotros encontramos es que o no se tiene la licencia o no hay una habilitación por parte del Cuerpo de Bomberos. Los familiares piden justicia. Denunciarán el caso en la Fiscalía mientras los representantes de la clínica no han querido pronunciarse. Esta mañana 2 taxistas fueron asesinados a tiros en la terminal terrestre de Bahía de Caracas en el cantón Sucre, provincia de Manabí. Según los primeros reportes, hombres armados llegaron en motocicleta y dispararon contra las víctimas mientras esperaban pasajeros en el área destinada a los taxis. Los 2 conductores murieron en el lugar, mientras un tercer taxista resultó herido y fue trasladado a una casa de salud. La policía investiga el móvil del ataque. 8 policías y militares fueron detenidos por delincuencia organizada relacionada al tráfico de hidrocarburos. Fabiola Santana informa que por este caso se ejecutaron varios allanamientos.
5 policías, 3 militares y 8 civiles fueron detenidos esta madrugada durante la operación denominada Gran Fortaleza 1. La policía y fiscalía allanaron viviendas, recintos policiales y militares en 8 provincias, incluidas Pichincha, Santo Domingo, Guayas, Los Ríos, Santa Elena y El Oro. Según el ministro del Interior, John Reinberg, los detenidos favorecían y apoyaban a organizaciones delictivas relacionadas con el tráfico, desvío y uso indebido de combustible. Ellos serán procesados por delincuencia organizada en la Unidad de Lucha contra la Corrupción y Crimen Organizado. Su captura mediante acto urgente la ordenó el juez Renan Andrade y el caso lo investigó la sección de conducta policial de la Dirección de Asuntos Internos con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía. Los uniformados detenidos tienen los grados de sargento, cabo y policía. Uno de ellos fue detenido en el Comando de la Concordia. El ministro del Interior publicó imágenes de un chat con el pago a un servidor policial y vehículos de transporte pesado. En las próximas horas se realizará la audiencia en la que se conocerán más detalles sobre el rol de los uniformados en la supuesta red. Chao. Política local. El mapa se va dibujando. El adelanto de las elecciones seccionales complica la agenda de varias figuras y tiendas políticas. Por ejemplo, Pavel Muñoz tendrá que desafiliarse de la Revolución Ciudadana y buscar otro partido o movimiento político si confirma su deseo de volver a las urnas. Adriana Bermeo lo explica en el siguiente reportaje. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, aún no ha decidido si será candidato para la reelección. Esta mañana, en Contacto Directo, dijo que sus prioridades por ahora son otras. Mientras para otros lo prioritario puede ser establecer el escenario preelectoral, para mí sigue siendo lo prioritario rendirle a la ciudad, avanzar con esas 3.001 obras. Pero si se confirma su participación, le espera un camino complicado. Primero, confirmar si efectivamente está registrado como adherente de la Revolución Ciudadana y si es así, desafiliarse. Luego, buscar una organización política que auspicie su candidatura y finalmente demostrar a la gente que su gestión ha dado buenos resultados. La Revolución Ciudadana enfáticamente va a la reelección. Yo soy un precandidato de esa reelección, sí, puedo ser yo el precandidato, podría aparecer otro también. Lo importante es que haya el proceso de democracia interna. Mientras tanto, hay otros precandidatos que ya han tomado la decisión. Uno de ellos es Jorge Yunda, que en repetidas ocasiones ha desacreditado y atacado al alcalde Muñoz. Yo realmente no entro a esta política mediocre donde el insulto es la forma en la que yo quiero captar votos. Yo no me voy a meter a lodazal de la política a contestarle ni al uno ni al otro, porque creo que de la ciudadanía eso está absolutamente cansada. La carrera por llegar a la alcaldía de Quito es una de las más cerradas del país. Los dos últimos alcaldes, Yunda en 2019 y Muñoz en 2023, llegaron con el 21 y 25% respectivamente. Esa es una de las consecuencias de tener un sistema de partidos con tanta agrupación nacional y mucho más con tanta agrupación seccional. El mapa de candidaturas tomará forma del 2 al 17 de agosto, cuando se cierren las inscripciones. Y mientras tanto, los partidos y movimientos políticos empezaron a buscar posibles aspirantes para la alcaldía de Guayaquil. Aunque todavía no hay precandidatos confirmados, algunos personajes de la política local y nacional vuelven a nombrarse para ocupar el sillón de Olmedo, que hoy está en medio de una crisis institucional. Diego Cuenca nos cuenta posibles opciones. Cuando faltan 7 meses para las elecciones seccionales, las organizaciones políticas están buscando al personaje idóneo para postularlo como candidato a la alcaldía de Guayaquil. El movimiento gobiernista Acción Democrática Nacional, ADN, públicamente ha expuesto el nombre de Anabela Asín como la posible aspirante para administrar el Cabildo porteño. Esa intención la dio a conocer su hijo, el presidente de la República, Daniel Noboa, quien elogió las cualidades de su madre para el servicio público. Y aunque no hay una decisión oficial, el primer mandatario considera que su gestión podrá cambiarle completamente la cara a la ciudad. Por otro lado, el exministro de Gobierno Henry Cucalón ha manifestado públicamente que le gustaría ser alcalde de Guayaquil, pero aseguró a Televistazo que aún no es el momento para definir candidaturas.
Según Cucalón, primero está trabajando en una plataforma cívica donde participen distintos sectores de la sociedad para sacar proyectos que apunten a una misma causa ciudadana. Y aunque asegura ser independiente, no se alejó de los diálogos con Jaime Nebot, presidente vitalicio del Partido Social Cristiano, donde antes militaba y con quien ha conversado sobre los problemas que enfrenta la ciudad. El ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, es otra de las personas que ha recibido invitaciones de diferentes organizaciones para participar. A pesar de que está inactivo en la política desde 2023, dice estar preocupado por el rumbo que pueda tomar la ciudad, pero aclaró a Televistazo que no está en sus planes ser candidato a la alcaldía de Guayaquil. Por otra parte, el ex gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, también está evaluando su candidatura, pues recibió propuestas de 4 partidos políticos nacionales para auspiciar su postulación a la alcaldía de Guayaquil. El movimiento Unidad Popular también en las próximas semanas está por definir los consensos con otras organizaciones políticas para definir los cuadros electorales. Y en medio de esos acercamientos, su posible candidata para el Cabildo porteño será Carla Arellano, subdirectora de esa organización en Guayas. Los que decidan ser postulantes deberán enfrentar la crisis institucional del municipio de Guayaquil, porque su actual alcalde está preso. Ahora les contamos que nuevamente vuelve a crecer en un 30% la demanda de focos ahorradores en medio del periodo de déficit energético y de cortes sorpresivos de luz. Los importadores indican que harán más pedidos para tener stock en los próximos meses. Diego Puente detalla incluso que ahora hay hasta asesorías en los almacenes. El arranque de motores de los generadores de electricidad empieza a sonar nuevamente en las calles de Quito y Guayaquil. En los almacenes y bodegas de las dos ciudades ya se exhiben estos aparatos, así como focos ahorradores. La demanda por ellos ha crecido el último mes debido a los cortes sorpresivos de energía que se dan en distintos sectores del país y que la ciudadanía asocia a una eventual crisis eléctrica. Las luminarias recargables se consiguen desde $3. Hay baterías de estación de carga portátil desde $10 y lámparas con paneles solares entre $4 y $8. Los comerciantes dicen que los precios están bajos porque hay stock. Varía el precio, depende el watts de cada producto. Están ahorita a un buen precio porque anteriormente subieron a full. En otro almacén señalan que las ventas han crecido un 30% el último mes y creen que aumentarán. Sí, no se sabe qué pueda pasar, ya se está haciendo algunos pedidos y otras importaciones de algunos focos recargables y reflectores. La ciudadanía también compra generadores que van desde $150 hasta $1,000. Eso depende de la potencia. En almacenes de Guayaquil es uno de los productos que mejor se vende. De 2 a 3 generadores diarios, que equivale a un 30%, en el mes unos 60 generadores. En este almacén asesoran a los clientes mejor que en la crisis eléctrica del 2024, cuando los tomó desprevenidos. O sea, ¿qué generador le podemos ofrecer? Depende de lo que ellos tengan en su casa. O sea, pueden conectar una refri, un televisor, cuántos focos, y asesoramos al cliente para que el cliente pueda llevar el generador adecuado. Tienen clasificados generadores que son para uso doméstico y otros para uso comercial. Los de mayor potencia son los que más se venden debido a que dueños de locales quieren mantenerse en funcionamiento y seguir vendiendo en medio de los apagones sorpresivos. La prefecta de Guayas, Marcela Guiñaga, rindió versión esta mañana en el caso Caja Chica. 8 correístas son investigados por presunta delincuencia organizada para lavar dinero proveniente de Venezuela para la campaña electoral de la Revolución Ciudadana en el año 2023. Jacqueline Rodas con los detalles de esta diligencia. A las 11 de la mañana de este miércoles, la prefecta de Guayas, Marcela Guiñaga, rindió versión en el caso Caja Chica. En inicio fue convocada de forma presencial a la sede de la Fiscalía en Quito, pero finalmente la diligencia se cumplió vía telemática. Lo que Guiñaga dijo tiene reserva legal, porque el caso sigue en investigación previa y no se ha formulado cargos. La Fiscalía investiga a 8 personas por el delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos, causa con la que el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, dio pie a la suspensión de la Revolución Ciudadana en el Tribunal Contencioso Electoral. Entre los involucrados está el expresidente Rafael Correa y los excandidatos presidenciales Andrés Arauz y Luisa González.
Aguiñaga, expresidenta de la RC, al momento no forma parte de los implicados. Compareció únicamente como versionante para aportar información y responder preguntas. El caso Caja Chica trata sobre el presunto financiamiento irregular desde Venezuela para la campaña electoral del correísmo en 2023. Uno de los cooperadores de la Fiscalía que ha declarado en esta causa es el exasambleísta del correísmo Santiago Díaz, quien fue procurador de la campaña electoral de la RC y está preso y acusado de violar a una niña. Su juicio será el 16 de abril. Marcela Aguiñaga rinde versión 2 días después de anunciar que no correrá para la reelección y que el 14 de mayo renunciará a la prefectura de Guayas. El juez de la Corte Constitucional, Raúl Yazag, renunció. Su decisión aún no ha sido tratada oficialmente en el Pleno, donde necesita al menos 6 de 9 votos para que acepten su renuncia. El juez de la Corte Constitucional, Raúl Yazag, renunció a su cargo. El hecho fue confirmado a Ecuavisa por varios magistrados. Sin embargo, no se conocen las razones de su decisión y el Pleno aún no la trata oficialmente. La renuncia no es automática. Para que el juez Yazag deje la Corte, necesita la aprobación de la mayoría calificada, es decir, al menos 6 jueces deben aceptar su renuncia para que se configure la ausencia definitiva. Si eso ocurre, vendrá el proceso de sucesión. Según el reglamento vigente, el juez constitucional deberá ser reemplazado considerando el listado de elegibles posesionado ante la Asamblea Nacional en el mismo concurso en el que fue designado el juez que cesa en funciones, es decir, del grupo que fue posesionado en 2019. Quien sigue en ese banco de elegibles es Sandra Cordero, actual jueza provincial de Azuay. Este proceso ya se aplicó el año pasado tras la renuncia de Teresa Núquez, quien fue reemplazada por Raúl Yazag. La decisión del magistrado ocurre cuando la Corte Constitucional ha enfrentado meses de presiones, ataques y críticas desde el Ejecutivo, y en medio de los informes de Contraloría y las investigaciones penales abiertas por la Fiscalía en contra de 2 de sus compañeros, Ali Lozada y José Luis Terán. Televistazo consultó al juez Raúl Yazag mediante correo electrónico sobre el motivo de su renuncia. Aún no responde. En las elecciones seccionales de noviembre próximo entrarán en vigencia reformas al Código de la Democracia aprobadas el año pasado por los 2 bloques mayoritarios, ADN y correísmo. El cambio pone en riesgo de desaparecer a las organizaciones políticas que no obtengan buenos resultados. Patricio Díaz está con nosotros para explicarnos más detalles. Patricio, bienvenido. ¿Por qué existe esa posibilidad? Juan Carlos, amigos, porque uno de los cambios de esa reforma implican que sus resultados electorales ya no se revisarán en 2 comicios, como hasta hoy, sino en solo uno. Antes, para que partidos y movimientos puedan permanecer vigentes, debían alcanzar el 4% de los votos válidos en 2 elecciones pluripersonales. Pasar 4 años para desaparecer. Ahora se requerirá el 5%. Pero en una sola elección. Es decir, pueden ser eliminados de los registros casi de inmediato. Esto lo cumplieron Revolución Ciudadana y ADN en los comicios de 2025. Pero la ley les da una opción más a las organizaciones políticas, que obtengan 3 asambleístas, socialcristianos y Pachacutic, por eso no tienen inconvenientes. El resto de partidos y movimientos que no alcanzaron lo anterior deberán, para estas seccionales, ganar al menos el 8% de alcaldías, es decir, 18 de las 222, o un concejal en el 10% de los cantones. 22 concejales tendrían que obtener cada uno en una ciudad distinta. Pero tampoco es solamente eso. La reforma incluyó una exigencia para las alianzas. Antes, aunque fueran 3 o 4 los movimientos que se unieron para una candidatura, a todos se les sumaba una dignidad por igual. Ahora la reforma dice que se tendrán que dividir el número de votos o dignidades. Por ejemplo, los miembros de una alianza eran 2 y consiguieron 2 concejales. A cada organización se le sumaban 2 dignidades. Ahora, con esta reforma, solo tendrían una cada una. En las anteriores seccionales, la mayoría de partidos y movimientos hicieron alianzas y cumplieron con el requisito. Pero con esta reforma, el cambio puede poner en riesgo su permanencia
en el tablero electoral. Patricio, entonces, ¿cuántos partidos y movimientos entran en esta lucha por sobrevivir? Existen 14 organizaciones políticas. Si quitamos a ADN, Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y Pachacuti, que tienen ese respiro por sus votos en la Asamblea, estamos hablando de que al menos 10 tendrían que luchar por su permanencia en los registros del CNE. Sin embargo, recordemos que hay 3 que están en suspenso por decisión del Consejo Electoral. Con estos antecedentes que acabas de explicar, ¿el proceso entonces de cancelación de Unidad Popular y Construye tienen que ver con el incumplimiento de estos requisitos en estas reformas? No, Juan Carlos. En el caso de estas 2 organizaciones es un tema particular. Están en un proceso de cancelación, según el CNE, por no tener el número mínimo de adherentes o afiliados. Al menos el 50% de los que tenían en el momento de su inscripción. Eso dispone la ley. Muchísimas gracias a Patricio Díaz por ampliarnos la información sobre estas reformas al Código de la Democracia que ya, como lo has dicho, Patricio, se van a aplicar en las elecciones seccionales del 29 de noviembre de este año y que trastoca a varios partidos y organizaciones políticas. Y tan solo un día después de que la vocal suplente del Consejo de la Judicatura, Alexandra Villasís, decidiera renunciar al cargo, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana conoció su decisión. El proceso de selección para reemplazarla está en etapa de impugnación ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana puso el punto final a la disputa por la presidencia del Consejo de la Judicatura. Solo 24 horas después de que Alexandra Villasís renunció, el Consejo sesionó, conoció y aceptó esa renuncia. La agilidad contrasta con las 2 semanas que ese organismo ignoró todos los pedidos de Villasís y la sentencia que la favorecía. La polémica inició el 9 de febrero. Cuando ella debía asumir la presidencia, le apareció un impedimento laboral que bloqueó esa intención. Inició su batalla legal y un día después el Consejo activó el proceso para reemplazarla y contó para ello con la Corte Nacional de Justicia y el mismo Consejo de la Judicatura. Quien mocionó conocer la renuncia sin referirse a la opacidad en torno al caso de Villasís fue Andrés Fantoni. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en cumplimiento de sus atribuciones legales y constitucionales, conoce la renuncia presentada y dispone la notificación al Consejo de la Judicatura, a fin que dicha institución continúe con las acciones legales. De igual manera, se notifica con la renuncia a la Asamblea Nacional del Ecuador. La moción tuvo 6 votos a favor, 1 en contra. Solo una consejera reconoció y trató el fondo de esa decisión. La renuncia de la doctora Villasís Parada obedece a una vulneración del principio de seguridad jurídica. Cabe recordar a este pleno que le correspondía asumir la suplencia como vocal del Consejo de la Judicatura. Mientras la presidencia del Consejo de la Judicatura era objeto de pugna, el Consejo de Participación activó el proceso de selección del presidente y su suplente, pidió la terna y unificó los procesos. Actualmente se reciben las impugnaciones ciudadanas contra los 3 nominados por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez. El proceso terminará en máximo 2 semanas. La Policía Nacional rescató a 4 menores de edad quienes eran víctimas de explotación sexual en Quito. La abuela de los adolescentes fue detenida para investigaciones. Según los agentes, ofertaba a sus propios nietos a través de las redes sociales. Más detalles de este caso con Carlos Luis Carrillo. Fue en esta vivienda ubicada en el sector de Bellavista de Calderón, donde agentes de la DINAPEN rescataron a 4 menores, entre ellas una adolescente de 13 años y un niño de 8, que eran víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual por su propia abuela. Los 2 niños mayores son quienes fueron víctimas de trata y ellos eran muchas de las veces comercializados, ofertados para actividades sexuales. A veces las realizaban en el domicilio y otras veces tengo entendido que en el sector norte también, como Puzuquí y Pomasqui. La policía confirmó que los menores sufrían de estos abusos desde hace aproximadamente un año y eran comercializados en las redes sociales, donde pedían de entre 20 y 50 dólares. En el allanamiento, las autoridades encontraron varias evidencias que podrían confirmar este hecho. Nosotros pudimos obtener los dispositivos electrónicos que también entran
como cadena de custodia para nosotros de ahí extraer la información. También otro de los indicios que nosotros pudimos recopilar fueron los vouchers o los tickets de los depósitos que realizaban. Los 4 menores están en una casa de acogida, bajo vigilancia médica y psicológica. En cuanto a la abuela de los niños, las autoridades le dictaron prisión preventiva. Lamentablemente se trata de un delito de lesa humanidad. Esta persona ahora va a enfrentar cargos y una pena que oscila de 19 a 22 años acorde al COIP. Según la DINAPEN, en lo que va de este año se han rescatado a 32 víctimas y se han capturado a 24 personas. La policía continúa las investigaciones, pues se cree que existan más personas involucradas en este hecho. Una mujer murió luego de caer de un edificio en el centro de Guayaquil. Según testigos, la víctima había discutido con un hombre antes de la emergencia. Posteriormente, los policías ingresaron al sitio y capturaron al sujeto para investigaciones. Sobre la calzada quedó el cuerpo de Jennifer Garcés, de 31 años, que cayó de este edificio, ubicado en las calles Los Ríos y 9 de octubre, en pleno centro de Guayaquil. La emergencia ocurrió a eso de las 10 de la noche de ayer. Es que nosotros nomás escuchamos el grito de la chica y la chica cuando cayó desde arriba, pero no sé de qué ventana habrá caído. Los moradores del sector salieron de sus casas alarmados al escuchar los gritos de la mujer y el estruendo producido por el impacto contra el pavimento. A los pocos minutos llegaron los policías del distrito 9 de octubre con agentes de tránsito, quienes cerraron la calle Los Ríos para iniciar las investigaciones. Según testigos, antes de la caída, la mujer había discutido con un hombre en el balcón del 4º piso. Sí, el marido se bajó, hace drama, pero no lloraba. Pero el marido le dijo al policía que supuestamente se estaban reconciliando. A eso de las 11:30 de la noche, acudió el personal de DINASET y Criminalística. Los uniformados ingresaron al edificio para capturar al sospechoso, mientras que otro grupo realizó las pericias y el levantamiento del cuerpo. Y los familiares de ellos están más allá, que lo acusan al tipo que le empujó. A las 2 de la madrugada, los policías se llevaron al detenido. Un total de 62 reclusas consideradas de alto perfil delictivo fueron trasladadas desde varias cárceles del país a la prisión La Roca, en Guayaquil. Entre las internas hay integrantes de agrupaciones criminales como Los Lobos y Choneros. Las reclusas se registran además condenas o procesos por delitos como tráfico de sustancias, secuestro extorsivo, peculado y hasta asesinatos. De igual manera, 40 presos de la cárcel de Machala fueron removidos a las cárceles de Guayaquil y Turia, en Cuenca. Según el gobierno, el traslado responde a medidas de seguridad para mantener el control de esta población de alto riesgo.